Vamos ahora a las 9:53 a conversar con Rona Rísquez, la autora del libro sobre el tren de Aragua, todo un bestseller. Ella cubre las fuentes de violencia y crimen organizado y seguridad ciudadana. Rona, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, César. No te estoy escuchando muy bien, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. O sea, yo te escuché, pero no bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Espérate que Laurita te va a llamar por otro número para que me escuches bien, porque yo a ti te escucho bien siempre, pero la viceversa no va. Efectivos militares que conforman la operación Cacique, Guaycaipuro ingresaron al penal de La Pica en la madrugada de hoy, viernes 3 de noviembre, y se mantienen en el área de prevención. ¿Cuál es esta cárcel de La Pica? Y sería la tercera cárcel venezolana que es tomada por la policía. Rona, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho, César. Ah, qué bien, muchísimas gracias. A ver, No, gracias a ti. Efectivos militares toman la cárcel, el penal de La Pica en la operación Cacique Guaycaipuro. ¿De qué estamos hablando, Rona? De La Pica, la están tomando hoy, entonces supongo, porque habían tomado la de la Puente Ayala, Tocuyito y Tocorón. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de que pareciera que hay una intención del gobierno de al menos demostrar que está cambiando su política penitenciaria, al menos demostrar que efectivamente va a tomar el control de las prisiones, o sea, va a poner orden en las prisiones, o sea, retomar, porque en realidad ese control debió siempre estar en manos del Estado, ¿no? Uh-huh. Pues eso pareciera que ser lo que está pasando, ¿no? Que están retomando el control de las prisiones. Ojo, no necesariamente están acabando con las estructuras criminales que operan desde las prisiones, porque como hemos visto, en todos los casos no se sabe nada, no se sabe del paradero de los líderes de estos grupos que controlaban las prisiones. Nunca ha caído un plan, ni en Tocorón, No, ni en Tocuyito, ni en Puente Ayala. Ninguno, nunca ha caído en ningún plan. A ver, y En todos los casos, ni el PRAN ni los lugartenientes, por llamarlos de alguna manera. ¿qué sentido tiene entonces la operación por parte del gobierno? ¿Es meramente un asunto de lavarse la imagen, lavarse la cara, o realmente hay la intención de frenar la criminalidad que sale de las cárceles? Bueno, si bien, pues efectivamente es algo que contribuye a la imagen del gobierno, o sea, eso es indudable, y que además también, de alguna manera, uno pudiera suponer que está debilitando a estas organizaciones, o por lo menos les está forzando a cambiar su manera de operar, porque al quitarle la base de operaciones, al quitarle, entre comillas, la comodidad que tenían operando desde las prisiones, pues eso es definitivamente algo que debe impactar a estas organizaciones criminales. Sin embargo, pues yo creo que todavía es muy pronto para afirmar que se trata de una línea orientada al combate de la criminalidad. Creo que todavía tenemos que ver cosas, o sea, evidentemente, pues está bien lo que está haciendo el gobierno, o sea, bien en el sentido de que obviamente esas son estructuras del Estado que deben estar bajo el control del Estado y no bajo el control de los presos, ¿no? Entonces, es positivo, pues, o sea, se puede considerar como un paso positivo que el gobierno esté retomando el control de las prisiones. Sin embargo, para afirmar que efectivamente se está combatiendo al crimen organizado, todavía tenemos mucho que ver acá en Venezuela. Mucho más que ver. A efectos de nuestros oyentes, que muchos no son venezolanos ni conocen el sistema carcelario, ¿qué nos puedes decir de este penal, de esta cárcel de La Pica en el estado Monagas, en el oriente de Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela, hasta hace aproximadamente un mes y medio, 8 prisiones del país estaban bajo el control de los presos. Eso significa que, aunque existe un Ministerio de Servicio Penitenciario, aunque estas prisiones tenían fuera de ellas, o sea, fuera en su perímetro,
de afuera la custodia de la Guardia Nacional, que es una fuerza militar que depende del Ministerio de la Defensa, internamente el control de la prisión, todo lo que pasaba dentro de la prisión era decidido por los presos, pero no por todos los presos, no es que era una democracia, ¿no? Era decidido por un grupo de presos que sometían al resto de la población penal y que además también tenían bajo su mando a las propias autoridades, porque bueno, no hay manera de explicar que, por ejemplo, hubiese un estudio de grabación en la cárcel de Tocuyito, o hubiese una piscina, un zoológico y un estadio de béisbol en la cárcel de Tocorón, o que en la cárcel de La Pica uno de los pranes en su momento amenazara y hasta tomara partido acerca de un candidato para las elecciones de gobernador. Entonces yo creo que todas estas cosas obviamente obedecen a que algo no normal estaba pasando en esas prisiones, y pues yo creo que eso es algo que es importante que se sepa en este sentido, ¿no? Y entonces Sí. lo que está haciendo el gobierno ahora es intentando convertir a las prisiones venezolanas en prisiones como son las prisiones en el mundo, ¿no? Exacto. Ahora, pasando a otro tema, la policía de Ecuador anuncia la captura de Satanás, sicario del tren de Aragua. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, esta es una operación bastante rara. A ver. Y la verdad rara, o sea, importante en el sentido de que, bueno, qué interesante que incluso Ecuador, donde se decía que no había tren de Aragua, y donde ellos, las autoridades, porque obviamente sí estaba tren de Aragua, pues las autoridades hace poco habían dicho que no estaba el tren de Aragua, pues esta detención pareciera confirmar que sí, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que me parece como que es raro en toda la operación es que se está confundiendo a este Satanás con otro Satanás que ya había sido mencionado y detenido en Chile. Entonces, bueno, hay una confusión allí, no queda muy claro quién es, si los dos son Satanás del tren de Aragua o no. Justamente me agarra, César, revisando los datos de ambos personajes para buscar a ver efectivamente cuáles son los vínculos con esta organización de cada uno. El que fue detenido en Ecuador particularmente es una persona que había estado, o sea, que estaba, según las autoridades colombianas, estaba desde 2013 en Colombia delinquiendo con distintos grupos armados. Luego se le vincula el tren de Aragua a partir de los hechos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado en Bogotá, donde comenzaron a aparecer bolsas negras con cadáveres descuartizados en distintos puntos de sectores populares de Bogotá. Ajá. Y pues esto se atribuyó a una lucha en la que estaba involucrado el tren de Aragua. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí, con mucho interés. Ok, entonces bueno, este evento que ocurrió en Bogotá terrible se le atribuyó a una lucha entre el tren de Aragua y otros grupos colombianos, y se señala, ahí fue cuando apareció, no sé si se tiene conocimiento, pero bueno, hubo una cosa que desmantelaron las autoridades colombianas, que llamaron el Hotel del Terror, porque era un sitio donde descuartizaban a las personas que de alguna manera eran consideradas enemigas de esta organización. Y quien al parecer lideraba esta operación en Bogotá y todas estas matanzas era este personaje Satanás que acaban de detener en Ecuador. Entonces, esa es una de las, o sea, ese es el personaje que acaban de detener. Luego hay otro, también Satanás, que estuvo en Chile, que lo detuvieron en Chile, pero es otra persona. Entonces, bueno, creo que es importante porque he visto algunos medios que están identificando a Satanás como una sola persona y lo ubican en Chile, lo ubican en Venezuela, lo ubican en Colombia, y son dos personas diferentes. Entonces creo que eso es importante que se precise, ¿no? Desde hace milenios sabemos que el diablo tiene muchas caras, ¿no? Satanás son muchas muchos. caras, eso pensaba César. Así Y es. bueno, con razón dicen que el diablo tiene muchas caras. Pero bueno, creo que lo importante aquí es entender que hay internacional, primero, bueno, que esta detención, así como las que se han dado ya y los anuncios de los gobiernos, confirma efectivamente que bueno, que el Tren de Aragua es una organización que sigue operando en América Latina, que sigue operando en varios países de América Latina, y que y que está siendo combatida por los países, por los distintos gobiernos de la región. Ya. Rona, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, por la invitación. Rona Rísquez es periodista, cubre los temas de crimen organizado, seguridad ciudadana, y es autora de ese libro tan importante, ese bestseller sobre el Tren de Aragua. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa.
Y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.